En la verdad de la milanesa tenemos a un amigo, columnista, compañero, desde Catamarca, Cristian Adán Martínez. ¿Cómo estás? Un gusto volver a verte en este caso y poder charlar contigo sobre, bueno, lo que ha ocurrido en las elecciones de la provincia de Buenos Aires y a mí me interesa mucho el tema de cómo uno lo vive en las distintas provincias, ¿no? Cómo ha impactado, ¿no? Allí en Catamarca, en Tucumán, aquí en Jujuy, también en Salta, ¿no? Donde nosotros estamos al tanto de lo que está ocurriendo, ¿no? En estas provincias del NOA. Sí, Fernando, bueno, antes que nada saludar a todos los oyentes, a la distinguida audiencia de la radio, al equipo, por supuesto el equipo técnico de la radio, al equipo técnico del programa, a tu persona. Sí, un placer inclusive, como bien lo manifestabas vos, volverlo a encontrar, volverse a reencontrar, diría yo, en un marco, en un contexto que la verdad para nosotros es un beneplácito, estamos muy contentos de que la población en este sentido haya acompañado en las últimas elecciones en la provincia de Buenos Aires, haya decidido en cuanto a la concurrencia a las urnas, la participación política pasiva, haya decidido ir a votar. En el último programa, hace un tiempo atrás, donde tuve la posibilidad de manifestarme al respecto, yo establecía dos escenarios, ¿no? Uno, el caos, la anarquía, el vacío político, el vacío de poder que se podía dar. Ojo, no estamos exceptuados de ese escenario, ojalá que no ocurra, pero es Todavía algo que está, sí, todavía puede ocurrir, es verdad. Pero todavía está es muy latente. importante, Cristian, esto que vos marcás, recordando nuestros eh, análisis de las primeras elecciones, porque se ha, no digo multiplicado, pero ha subido muchísimo eh, la asistencia a los lugares de votación. Y eso es fundamental. Primero, una cuestión básica para que funcione la democracia y segundo, para que la gente realmente eh, ponga en manifiesto lo que está sintiendo. Y eso es lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, porque incluso en localidades, ¿no? que manejan intendentes del PRO o de la Libertad Avanza, han perdido. Sí, por supuesto, no tiene que sorprender. A ver, quizás cuando, no tiene que sorprender el resultado, pero cuando el resultado por ahí es tan contundente, es tan abultado, no es lo mismo perder como con Ecuador 1-0 que perder con Brasil 3-0. Yo creo que no es lo mismo. No es lo mismo primero porque es distinto el nivel de jerarquía del oponente y segundo, se esperaba otra cosa. Estoy diciendo que el gobierno hablaba de un empate técnico, ¿sí? En lo que era el análisis preelectoral, era un empate técnico que en la realpolitik, en la política real, un empate técnico visto desde el punto de partida de análisis del oficialismo o de quien ejerce el poder, plantear un empate técnico a nivel preelectoral es prácticamente como decir, perdemos, ¿sí? O sea, el gobierno ya sabía que perdía, lo que sí no esperaba, creo, perder por tanto. Hablaban de 3 5 puntos porcentuales de diferencia, Sí, lo que hace al discúlpame, incluso, marco. discúlpame que te interrumpa acá, pero incluso cuando decían 2 y 3%, como abriendo el paraguas, ¿no? Vamos a perder, si perdemos por un 2 o un 3%, con todo el aparato que maneja el gobernador de la provincia, para nosotros es una victoria. Sí, por supuesto, por eso digo que creo que se subestimó la capacidad de reordenamiento y de reorganización política
del movimiento nacional justicialista y sus distintas corrientes y vertientes, y por supuesto aquellos partidos y agrupaciones que lo acompañan siempre, que adhieren cuando se conforma el Frente Nacional, lo que se llama Frente Nacional. Recordemos que la estructura de movimiento del Partido Justicialista implica, por supuesto, la conformación de frentes electorales nacionales policlasistas, es decir, desde sectores de clase media agrupados en pequeñas asociaciones, pasando por agrupaciones políticas que pertenecen al campo nacional y popular, que articulan una columna vertebral política y electoral que transforma el movimiento en una maquinaria electoral. ¿Qué es lo que en definitiva es una virtud, una capacidad desarrollada por el movimiento nacional justicialista que lo ha caracterizado a lo largo desde los inicios de su génesis política hasta la actualidad? Lo que por ahí, vuelvo a repetir, nos sorprende tanto, por lo menos a nosotros, porque nosotros venimos haciendo análisis de hace muchísimo tiempo, nos remitimos a los programas hace más de un año, ¿sí? Año y medio aproximadamente, que venimos manifestando que primero, por supuesto, con un sesgo, si ustedes lo quieren, esto es para la audiencia de la radio, con un sesgo de visión, por supuesto, pues tomamos posición frente a este fenómeno político llamado Milei. Por un lado, quizás le parezca al ciudadano común un cierto sesgo en el análisis. Nosotros consideramos, al contrario, que es una virtud no estar de acuerdo con este gobierno, teniendo en cuenta las características con las que ha decidido el manejo del poder, ¿sí? De hecho, ha ocurrido algo muy particular. Voy a dar un ejemplo para manifestar esto que estoy plasmando en el análisis. Acá en Catamarca es impresionante la cantidad de personas que en su momento habían decidido participar de las listas de La Libertad Avanza. Sí, Es impresionante ver cómo esas personas que decidieron participar y acompañar, que ya habían dado su nombre, ya estaban confeccionadas las listas. Estoy hablando ya con mucho tiempo de antelación, pues un mes en política, que es lo que falta un poquito más de un mes para octubre. Ya prácticamente tomaron la decisión de participar en el proceso electoral. Creo que para cualquier ciudadano es la verdad una jugada totalmente arriesgada, si ustedes lo quieren, pues sobre todo para aquellos que no han participado de la política, porque algo caracteriza a La Libertad Avanza es esta falta de militantes políticos con experiencia. Y vos sabés que la mayoría empezó a pegar faltazos, este, en la presentación de las candidaturas, es decir, argumentando que estaban de licencia, que están enfermos, que bueno. Y yo creo que muchos no pudieron soportar el impacto mediático de las coimas, ¿sí? O si se quiere, las sospechas de coimas en el manejo del área de discapacidad, ¿no? Este fenómeno mediático que sucedió hace unos días atrás, semanas atrás, y que por supuesto perjudicó de manera lesiva al gobierno nacional y a su política, ¿no? Por un lado, es sorprende en cuanto a la magnitud, de sobremanera sorprende que la propia población, inclusive militantes nuevos que ellos tienen, se están, como se dice vulgarmente, echando para atrás en cuanto a la decisión de participar políticamente del espacio de La Libertad Avanza, ¿no? Uno de esos, otro análisis que escuché y que creo que se va a repetir en las provincias. El primer fenómeno que te manifesté se dio en Catamarca, creo que en otras provincias seguramente también debe haber sucedido. Es más, personas conocidas, que son reconocidas socialmente por su trayectoria y por su moral pública intachable, se vieron empañados con esto de las coimas. Y bueno, ahora cómo explicarle a la gente que ellos forman parte de una lista que tan pura no era, ¿no? claro. Entonces, es importante el echarse para atrás este fenómeno de decir, bueno, ahora yo ya no te quiero saber nada, porque una de las pocas virtudes, según el ciudadano común que tiene o tenía el espacio y la libertad avanza, era la pulcritud, esa ética pública, esa moral pública demostrada supuestamente demostrada de sus militantes, ¿no? Entonces fue un Sí. bombazo mediático, y yo creo que está teniendo sus consecuencias, sus coletazos. El otro dato interesante creo que es ver, analizar la cantidad de jóvenes
que una vez lo analizábamos hace mucho tiempo, Fernando, vos te debes acordar, que lo analizábamos inclusive fuera del programa. Sí. eh, el fenómeno del joven que despertó el mileísmo, o este fenómeno de la libertad avanza en cuanto a participación, la verdad que fue muy importante porque abrió un espacio de participación política, de debate a través de las redes, que quizás otra estructura política por sus propias limitaciones o por sus contradicciones internas o quizás por sus dinámicas internas políticamente hablando, no pudo hacer. Entonces, muchos jóvenes se vieron seducidos por este espacio, decidiendo participar de manera activa por un lado y luego de manera pasiva yendo a votar, acompañando esta agrupación política llamada La Libertad Avanza. Entonces, ver ahora que muchos dudan hasta de ir a votar, cuestión que preocupa, igual lo repetir, no deja de preocupar porque se puede crear un vacío de poder que puede llevar a la Argentina tranquilamente con unos desajustes que pueden llegar a suceder en la cuestión macroeconómica y microeconómica, nos puede tirar de nuevo como tacho a la basura, como sucedió en el 2001, que ojalá no ocurra. Entonces, estos jóvenes alejados ya y de nuevo desencantados, desilusionados de la política, la pregunta es a dónde van a ir a parar, ¿no? Ya que no se sienten representados políticamente por la estructura de poder, la estructura electoral, del partido, de la Libertad Avanza, ¿no? Es decir, ¿a dónde van a ir si supuestamente ya estaban desencantados de las estructuras tradicionales y habían decidido partir, emigrar hacia la Libertad Avanza como un fenómeno nuevo de la política, nuevo hasta en su misma forma de difusión en cuanto a ideas políticas, ¿no? Recordemos que esta es la primera expresión política en la historia nacional que llega a ocupar un cargo, un espacio de poder tan importante como es ganar un ejecutivo a través de las redes sociales, algo que no ocurría hace muchísimo tiempo, no hay antecedente de un partido no tradicional que haya llegado a cometer semejante hazaña electoral, ¿no? Entonces ahora de repente, y a esto hay que sumarle un tercer elemento que en el análisis, que es, recordemos que son elecciones legislativas, Fernando. Sí. Es decir, ya de por sí, a lo largo de la historia nacional electoral, si analizamos los comicios desde el inicio del país, es decir, hablando desde, por ejemplo, el inicio de la apertura democrática, desde la elección que lleva Irigoyen al poder hasta la fecha, todas las elecciones legislativas fueron elecciones de poca participación. Entonces, el riesgo de una no participación política de los electores, de una no concurrencia a votar, es un riesgo, podría ser un hecho político contundente que, bueno, hay que tratar de evitar. Y por supuesto, desde el espacio nacional y popular, tratar de crear las condiciones mínimas de adhesión política para que la población nos vuelva a tomar como una oferta electoral real a la hegemonía en crisis de la Libertad Avanza, ¿no? Creo que es fundamental empezar a poner la casa en orden para poder ofrecerle a la ciudadanía primero, una alternativa electoral y segundo, una posibilidad real de poder político en cuanto a la construcción de una hegemonía de gobierno. ¿Sí? Es decir, la construcción de una posible alternancia en el poder en cuanto a qué se hace posterior al cumplimiento de los 2 años y chirolas, como se dice vulgarmente, le falta a este gobierno, ¿no? No sé si Sí. vos más o menos coincidís en ese aspecto. Sí, sí, totalmente, ¿no? Y esto que veníamos hablando nosotros, ¿no? Eh, Contigo, con Ramiro, con, digamos, colegas y compañeros cercanos a nosotros, ahora es Voz Populi, porque fíjate que estamos a 6 semanas aproximadamente de las legislativas de octubre y ya se escucha. No creo que este gobierno llegue al 26 Sí. de octubre, ¿no? Eh, por un lado. Otra, tengo muchas dudas porque ya no da para más. Este gobierno no da para más. Y le soltaron la mano a todos, porque es real. Salvo algunos pocos gobernadores, ya la mayoría se la han soltado. El periodismo, ¿no? El periodismo que tanto lo cuidaba, ahora empieza
a recordar a Macri, ¿no? Que hoy, por ejemplo, podemos comentar, hay una nota para que vean en Clarín, importante, en donde comparan la derrota de Macri, que fue nacional, con la de Milei, pero dicen, ya tirándole soga a Mauricio, bueno, pero Mauricio Macri cambió, dijo que iba a hacer otra cosa, ¿no? Que iba a ser un boni, que pini, que pan. Ahora, vos fijate que también eh, la, se habla desde el gobierno, se habla y acusan al kirchnerismo de un golpe suave, ¿no? Eh, La verdad que es muy gracioso una cosa así. qué sé yo. No, Eh, bueno, eh, estaba escuchando, ¿no? A la senadora peronista Sandra Mendoza, está muy ligada al ex gobernador de Tucumán, Juan Mansur, o a Ricardo Quintela, de La Rioja, también otros gobernadores, no, Puyaro, Schiaretti, no estoy hablando puntualmente del gran vencedor, ¿no? De las últimas elecciones que ha sido Axel Kicillof con la ayuda de Cristina Fernández de Kirchner y de Massa, ¿no? Sobre todo a quien él principalmente agradeció, además de todos los intendentes, ¿no? Y dirigentes peronistas de la provincia de Buenos Aires. Hay que tener mucho cuidado, creo. Vos bien lo manifestaste acá, yo lo voy a remarcar en cuanto a análisis ahí a la cuestión esta que acabas de vertir. Recordemos que hay que tener mucho cuidado. Primero, cuando la derecha te empieza a querer inculpar, victimizándose, de hablar de golpe, por más que sea golpe suave, ¿no? Ellos le llaman golpe al triunfo de un gobierno popular a través de la urna. Nada más alejado de la realidad. Lo hicieron siempre, Sí, de sí. manera pamfletaria, con el irigoyenismo, con el peronismo, a lo largo del vacío de poder generado a partir del golpe al peronismo en el 55 y hasta llegar a la vuelta de retorno a Perón allá por los años 70. O sea, a ver, la derecha hablando de golpe, ¿no? O sea, ya escuchar esas cosas, ya la verdad que da miedo escucharlas solamente, ¿no? Que la derecha hable de un golpe, ¿no? Es decir, el victimario, ¿no? Revictimizando a la víctima nuevamente, ¿no? Y cambiando de discurso, ¿no? La verdad que es una vergüenza, ¿no? Esto es para una película de Hollywood, escuchar a la derecha hablar de un golpe suave, ¿no? Primero eso. Segundo, tengamos mucho cuidado, y ahí creo que muchos analistas políticos del campo nacional y popular, muchos compañeros formados en el fragor de la lucha ideológica, en la construcción de una hegemonía alternativa a las ideas de la libertad, ¿sí? Tengamos en cuenta que es muy peligroso que este gobierno, y por eso sería interesante que, miren lo que voy a manifestar ahora, ¿no? Interesante quizás hasta ayudar a que el gobierno termine su periodo. ¿Sí? Muchos compañeros creo que tampoco están de acuerdo con esta postura, pero tratemos de salvaguardar el sistema democrático. ¿Por qué lo digo esto? Porque de generarse un vacío de poder por la circunstancia que sea un desgaste estrepitoso de la legitimidad política en el ejercicio que está teniendo este presidente, y que puede crear un vacío de poder semejante que nos lleve a circunstancias similares al 2001, y ya no va a ser que se vayan todos, sino que no quede nadie. De llegar a eso, es muy probable que asuma las riendas del poder la derecha real, que es Villarroel, escondida detrás de la estrepitosa caída de Javier Milei. Entonces hay que tener mucho cuidado también con esa jugada que creo que no es funcional a los intereses del campo nacional y popular. Creo que es funcional a los intereses de la derecha. ¿Qué más quiere la derecha? Que el títere que antes, el bufón de la corte, llamado Javier Milei, que antes le servía, ahora ya no le sirve porque ha
entrado en un cono de sombra, producto de los escándalos de coimas y sobornos y demás en el gobierno, hacia el interior del gobierno nacional, que le interesa más que alguien muy vinculado a la derecha reaccionaria, a la derecha golpista, como es Villarroel, asuma las riendas del poder. Entonces, creo yo que hay que ser cuidadoso ahí. No estoy diciendo que está mal pensar así. Y bueno, así como, a ver, Milei llegó a ser presidente detestando la democracia. Jamás él manifestó públicamente su adhesión al sistema democrático. Cuando varios periodistas le preguntaron si confiaba en el sistema democrático, nunca dijo ni sí ni no. Está grabado. Entonces, ¿qué podemos esperar del presidente que nunca afirmó públicamente que cree en la democracia y después trata de hacerle creer a la población civil que de verdad está de acuerdo con el pensamiento y con el sistema político democrático? Primero eso, ¿no? Y segundo, a ver, no solo tiene que ver con una cuestión de liviandad ética y moral del doble discurso de este gobierno, sino que quizás con una postura así de anhelar, desear inconscientemente quizás también una no llegada, un no cumplimiento del periodo de 4 años, nos apresuramos y le dejamos el colchón de rosas para que se recueste la derecha, ¿no? Yo lo pensé, lo maduré a esto que muchos compañeros, inclusive en el fragor de la militancia y el reverdecer de la mística política, Sí. hasta cánticos de que viene el helicóptero y, y que no Sí. sabemos si va a llegar. Y A no sé mí, hasta qué punto. a ver, a mí el tema de Villarroel, yo no estoy de acuerdo, a mí me parece peligroso porque sabemos de cuál es el pensamiento profundo de Villarroel con respecto a los 30.000 desaparecidos, al genocidio, a los militares, pero no solamente eso, hay más, porque también tiene, como tiene Milei, detrás de ella gente oscura de poder que la apoya. Y ella viene desplegando, ¿no? Esa estrategia de ambigüedad calculada, porque se quiere posicionar como una pieza de ajedrez post-Milei. Fíjate que dijo puntualmente, ayer creo, resulta inquietante que en América los presidentes elegidos democráticamente terminen presos, ¿no? Refiriéndose a Cristina, refiriéndose a Bolsonaro, pero también yo creo que refiriéndose a futuro respecto de Milei, porque, Sí, porque hay que admitir que es una mujer muy inteligente, ¿no? sí. Y Yo, de este lado tiene a un, está bien, que tal vez tenga el 3% o un poquito más, tiene de aliado a Guillermo Moreno, que la viene, viste, la quiere levantar, se siente entusiasmado, no sé, para mí está caliente Guillermo, pero bueno, eso lo decimos acá entre nosotros que nadie escucha. Eh, porque hace rato que viene, es más, en la última entrevista que le hice el año pasado a Moreno, la nombró a Victoria Villarroel. sí. Eh, yo Parece que tiene un creo fetiche. que no es el camino, yo Sí. personalmente, No, no, humildemente. yo también, Fernando, creo fervientemente que no. Nosotros podemos cometer un grosero error político festejando ¿Vos creés, o sea, pensá, vos creés que Victoria Villarruel va a armar un gobierno de unidad nacional con el peronismo, con el ¿no? kirchnerismo, con el radicalismo nacional y popular? No, no, para nada, para nada. Por eso creo que lo que se puede hacer desde el campo nacional y popular, con un resultado tan importante y contundente como el de la pasada elección en Buenos Aires,
Es precisamente, lo pondría en un par de palabras, hay que administrar la victoria, ¿sí? No tenemos que creer dioses del Olimpo y creer que el gobierno se acabó, que se acabó la libertad avanza, que se van a ir en helicóptero. Creernos todo eso con un triunfo contundente como el de la última elección es caer en un error estratégico pero flagrante. Creer que si cae Milei, Villarruel asumiendo el poder va a ser más benévola, Claro. menos psiquiátrica, menos maquiavélica que Milei, pero es No. cometer No, es un que error. va a ser más maquiavélica porque ella no es así directa como lo ha sido Milei. Ella es mucho más eh, complicada. Y este plan de Moreno, ¿no? En donde quiere convencer al peronismo de que si Villarruel es presidenta, va a darle una amnistía a Cristina, es otra locura. Para mí es No, otra locura. es una locura total, ya estaríamos más locos que el mismo presidente nosotros, creyendo una cosa de tal, ¿no? De tal magnitud. Por eso digo que tenemos que saber administrar la victoria, ordenar las cosas hacia adentro del movimiento que todavía no están tan claras, acompañar al movimiento en la elección que viene porque es fundamental que obtengamos una victoria, no necesariamente abultada, porque recordemos que acá van a entrar ya dinámicas provinciales también, por ejemplo, como el caso de Catamarca, ¿no? Donde hubo un acercamiento político del gobernador hacia Milei, que ahora no sé, va a quedar en offside, va a quedar en posición adelantada, porque bueno, ahora hay un coletazo ahí que no sé cómo lo va a hacer el gobernador acá en Catamarca para saberlo sobrellevar, lo mismo que le pasó al de Tucumán, así que inmediatamente supo el resultado de la elección, salió a tuitear ahí de que bueno, hay que respetar la democracia y que hay que acompañar los resultados, cuando hace un par de semanas atrás estaba tirando con todo lo que tenía a la oposición, a este gobierno, es decir, a los propios compañeros del Movimiento Nacional y Popular. Bueno, muchos han quedado así en offside, ¿no? En posición adelantada. Entonces, bueno, hay que reordenar la tropa, ordenar el discurso, unificar, ¿sí? No sé si apelar a una unidad, creo que queda muy poco tiempo, creo que nos está uniendo el espanto a nosotros, Sí, más que las perezas, y que lamentablemente. sí, por lo menos a nivel electoral eso está sirviendo. Es lo que yo rescato. Sí, Ahora tampoco caigamos en que le ganamos a Brasil 5-0 en el Maracaná, porque nos estaríamos mintiendo. Simplemente le ganamos a Brasil 2-0 en un partido reñido, que se esperaba que empatemos, y hay que administrar esa victoria para poder pasar al Mundial. Creo que si no administramos la victoria y nos comemos la curva, así como se la comió el gobierno, desafiando la voluntad popular, desafiando el análisis crítico de las personas que hoy en día, ¿para qué vamos a hablar ahora, Fernando, de todo lo que ya venimos hablando, de las falsedades macro y microeconómicas del gobierno libertario o del discurso libertario del gobierno? ¿Para qué vamos a hablar de las consecuencias económicas que está generando el ejercicio indiscriminado del poder político? Casi podríamos decir, no solo arbitrario, ya pasa a ser casi dictatorial, de un ejecutivo, de un presidente que no le interesa para nada la vida política del Congreso, lo que diga el sistema judicial. Es decir, la idea de república se la pasa por la oreja acá atrás y la tira. Es decir, tantas cosas que nosotros venimos analizando ya hace muchísimo tiempo atrás en los distintos programas, que hoy de repente son una realidad, y algo que lo quiero manifestar, y con esto voy cerrando. sí, Fernando, de repente, y esto es una crítica para nosotros, no digo, no estrictamente nosotros individualmente, ¿no? Para varios compañeros. sí, De repente, ahora todos hablan de peronismo, todos hablan de la cuestión nacional y popular, todos son peronistas ahora de repente, ¿sí? Muchachos, discúlpenme, pero hace no mucho tiempo atrás, todos estaban acobachados, estaban transando con el gobierno,
estaban votándole un montón de cosas a este gobierno, creyendo que este gobierno iba a durar 4, 8, 16 años, ¿sí? Y hoy está visto a las claras que la gente la está pasando mal, los resultados de la elección son muy claros y contundentes, y que nosotros tenemos que acompañar a esa gente que hoy el sistema no está conteniendo, ¿no? Entonces, un tirón de orejas, un mea culpa creo que no vendría mal, y a seguir unificando y estrechando filas que se vienen tiempos mejores, estoy seguro que se vienen tiempos mejores y a ofrecerle a la sociedad, a ofrecerle a la comunidad, a la población, al pueblo argentino, una posibilidad real de volver a votar un gobierno que piense por, para y con ellos, ¿no? Es fundamental eso. Y al gran pueblo argentino, salud, si eso pasa, ¿eh? Bueno, te agradezco mucho, Cristian. Siempre un placer, un gusto charlar y analizar, ¿no? La situación de política, ¿no? Del país como lo venimos haciendo desde hace un tiempo. Sí, y muy contento no solo de volver a emitir un análisis político y una opinión sobre esto que nos está atravesando a todos los argentinos, sino también un agradecimiento a vos, Fernando, que has sabido sostener en el tiempo este espacio de contención de la lucha contrahegemónica a esto que se ha dado en llamar la lucha de las ideas, o como lo quieren llamar ellos, que es una especie de cruzada hasta religiosa, ¿sí? Intervienen las fuerzas del cielo, La todo para el fuerza del presidente. bien. Son delirios, la verdad que yo ya no voy a emitir opinión porque ya lo vengo analizando desde hace muchísimos meses atrás. Pero algo que quiero dejar sentado es que hemos sido vanguardistas, hemos hablado con la verdad histórica desde que comenzamos a analizar las debilidades de este gobierno. Nos avala la historia, nos avala la coherencia de los programas y todo lo que dijimos que iba a ocurrir está pasando. Así Está es. pasando y será el pueblo argentino el que decidirá el rumbo político de este país de acá a un mes hacia adelante en las elecciones del 26 de octubre de 2025, ¿no? Así es, Cristian. Esta es la verdad de la milanesa. Totalmente. Así es. Abrazo grande. Hasta la próxima entrega. Un abrazo grande para todos. Cuídense. Hasta luego.